Perfecto, muchas gracias. María José, muchas gracias por esa introducción, por la presentación, y por la invitación a participar en este importante evento. Muchas gracias también a todos los que están escuchándonos y viéndonos por haber accedido a participar. Les voy a hablar muy rápido de quiénes somos. Los vamos a acompañar Hugo Marulanda, nuestro director de la oficina de Medellín en temas tributarios, muy experto en todas las ciencias tributarias, y yo, Ali Alexander Castrillón, socio, a cargo también de la oficina Medellín, aunque mi base de trabajo es Bogotá, pero con mucha frecuencia en la oficina Medellín. Les vamos a hablar de estos temas, de los aspectos relevantes del ecosistema de factura electrónica. Creo que nunca es suficiente tiempo. Desde nuestro lado nos enteramos todo el tiempo inquietudes de nuestros clientes. Nos preguntan cómo hacemos esto, a qué riesgo nos sometemos, retos nuevos que se presentan con la dinámica de los negocios. Y por eso hemos querido incluir en esta presentación temas muy relevantes, temas que normalmente se presentan y son complejos de resolver. En varios de ellos traemos las posiciones que tiene la DIAN, la Administración Tributaria, que en última es la que va a fiscalizar el comportamiento de las diferentes compañías, y hacerlo apartándose de lo que ella dice, de lo que ella opine, pues por supuesto comporta un riesgo. Hay unas normas, unos marcos normativos que provienen de unas leyes que establecieron la implementación de la factura electrónica en Colombia, pero por supuesto de allí se han desprendido decretos reglamentarios, resoluciones emitidas por parte de la DIAN y muchos conceptos, porque definitivamente este asunto es muy casuístico. Entonces la idea es poderles transmitir en este tiempo todo este tipo de información. Bienvenidas todas las preguntas que ustedes tengan. Como les decía María José, las pueden colocar en el chat, y a medida que vayan teniendo, pues vamos viendo cómo la resolvemos. Bien, esta es la agenda que tenemos planeada presentarles, hablarles primero de las generalidades del ecosistema de factura electrónica. Luego nos concentraremos en factura electrónica en tres grandes frentes: la factura electrónica, la nómina electrónica y luego el documento soporte electrónico, incluyendo sus notas de ajuste, cómo es el esquema de funcionamiento, otros aspectos relevantes del documento, la entrega física, o el documento físico o el documento el que luego se va a transmitir virtualmente, y unas conclusiones prácticas al final de esta charla. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, que es el de las generalidades del ecosistema. Y empecemos con este slide en donde centramos todo lo que implica el ecosistema. El ecosistema no es solamente la factura electrónica, además que no es un tema exclusivo de Colombia, es un tema más bien copiado por Colombia de otras jurisdicciones, incluso jurisdicciones muy cerca, Chile, Argentina, Perú, Brasil, México, que ya tienen varios años de haber implementado la factura electrónica. Algo que se le resalta a nuestro gobierno es que lo ha hecho en un tiempo más corto que ellos, que esos otros países. Todo el proceso, tal vez en estos países pudo haber tomado entre 7 y 10 años. En Colombia fue mucho más rápido. Una razón muy importante es que se trajo experiencia de esos otros países para poderlo implementar, y por lo tanto, pues en un tiempo ágil o rápido es que estamos hablando de la factura electrónica. Además, decir que la factura electrónica nació con dos propósitos: uno, DIAN, el control a la evasión, y otro, Ministerio de Industria y Comercio, con el propósito de que la factura electrónica sea también un vehículo comercial, se tenga la posibilidad de hacer factoring, como ustedes creo que ya lo vieron en algunas de las sesiones. Entonces, ese doble propósito hace que la factura electrónica tenga muchos actores, y por lo tanto, pues sea una herramienta muy valiosa para el gobierno nacional. Se ha hablado que con la factura electrónica es posible que desaparezcan los reportes de exógena. Vamos a ver
si allí llegaremos, pero si la información le llega a la DIAN de manera electrónica a través de todo su ecosistema, pues podríamos pensar que en efecto esa obligación de presentar información exógena se elimine en el corto plazo, dado que la DIAN ya contaría con toda esa documentación. Entonces, ¿cómo está compuesto todo este ecosistema de la factura electrónica? Primero tenemos la factura electrónica como tal, la factura de venta que tiene las notas débito y notas crédito de ajuste cuando es necesario efectuarla, y en los casos de contingencia tenemos la factura de talonario o papel. Entonces, esto es lo que básicamente incorpora la factura de venta. Tenemos también la nómina electrónica, en donde existe el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas también de ajuste que se le hacen a esta nómina. Adicionalmente, tenemos los documentos soportes electrónicos, en el cual está la preparación de documentos con no obligados a facturar, el documento de importación y los documentos relacionados. Estos documentos están próximos a implementarse, la DIAN está trabajando en ellos. Por el momento de esos documentos soporte electrónicos tenemos únicamente el documento con no obligados a facturar y tenemos los documentos equivalentes vigentes. Entre esos está el tiquete de máquina registradora en POS, boleta de ingreso al cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto que expiden las sociedades financieras, los fondos y los bancos, los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, los documentos en juego localizados, la boleta o formulario de juegos de suerte y azar, documentos en el cobro de peajes, el documento que se emite o las papeletas que se emiten en las transacciones de la bolsa de valores o en la bolsa agropecuaria, el documento que se expide por las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, la boleta de ingreso a los espectáculos públicos y el documento equivalente electrónico. Estos son los documentos equivalentes vigentes en el momento. Ya no existen, por ejemplo, documentos como la póliza de seguros, que en el pasado era un documento equivalente a la factura y válidamente las aseguradoras la emitían. Ahora no, ese documento equivalente se elimina, por lo tanto una aseguradora, pese a que emita una póliza, pues está en la obligación también de emitir una factura de venta. Algo muy importante, y tenemos allí un asterisco en lo que tiene que ver con el sistema POS. ¿Qué sucede? Es bien particular y es muy importante entenderlo. Es un documento equivalente válido, es decir, las empresas pueden emitirlo. Por eso, si ustedes van a hacer una compra a un almacén de cadena, como un Éxito, como un Carulla, incluso en restaurantes, que es de manera masiva que se emite, a ustedes es muy común que les entreguen un documento emitido por una máquina POS. Y como les digo, es totalmente válido. ¿Qué es lo que sucede? Que ese documento, pese a que es válido, quien lo recibe no lo puede tomar como soporte de sus costos o gastos. Y por ello es que tiene que acudir a esa misma establecimiento, el almacén de cadena, el restaurante, a que le expida una factura electrónica. Ya las cadenas de almacenes están muy juiciosas con ello. Si ustedes, por ejemplo, van al Éxito, al Costo, al Carulla, les van a preguntar si necesitan factura electrónica, les piden su correo electrónico y luego les llega a su correo electrónico esa factura electrónica. Entonces, ha sido un avance que se ha tenido. Por supuesto, esto involucra colocar mucho de parte tanto de los emisarios de la factura como de nosotros. Es un tema cultural que, por supuesto, poco a poco se va arraigando mucho más en nuestro país. Bien, sigamos, Hugo, por favor. Dicho esto, entonces vamos a concentrarnos en el primero de los aspectos que veíamos y es el de la factura electrónica. Esta factura tiene un marco normativo. Inicialmente se produjo con el decreto 2242 del 2015, se reemplazaron algunos artículos de una facturación electrónica que conocíamos en el pasado y que realmente no tuvo demasiado desarrollo en Colombia. Entonces, aquí se creó como el primer marco aproximado de lo que tenemos hoy como factura electrónica,
Pero luego vinieron unas leyes, la ley 1943 del 2018, la ley 2010 del 2019, incluso la ley 2155 del 2021, nuestra última reforma tributaria. De estas normas se han expedido resoluciones por parte de la DIAN. En el año 2019 se emitieron 4 muy importantes: la resolución 20, la 30, la 58 y la 64. Por ejemplo, allí se señalaron quiénes iban a empezar a facturar electrónicamente. Recordemos que todos no lo hicieron al mismo tiempo, eso fue paulatino, y la DIAN a través de esta resolución estableció cuáles eran los calendarios para que, de acuerdo con la actividad económica, cada uno de los obligados a facturar, pues empezaran a hacerlo. Luego vinieron 2 normas que son muy importantes emitidas en el año 2020. La primera de ellas, justo antes de que iniciara la pandemia, el decreto 358 del 5 de marzo del 2020. Este decreto sí que crea ese marco que le permite a las entidades determinar la operatividad y la implementación de la factura electrónica. Recordemos que también la factura electrónica, cuando nació, se le emitía a la DIAN, no como opera hoy, que hoy le enviamos la factura para que la DIAN le haga unas validaciones previas, así se denomina una validación previa, devuelva la factura al contribuyente y el contribuyente ahí sí emite la factura al cliente. En el pasado no, simplemente el facturador electrónico le envía una factura al cliente y otra factura a la DIAN dentro de las 48 horas de emisión. Este decreto 358, pues por supuesto, está alineado como está actualmente, con la validación previa, y por lo tanto, pues nos aclara muchísimas dudas de cómo opera la factura electrónica. Y por supuesto, como el decreto reglamentario no tiene los suficientes detalles para aterrizarlo, pues se emitió la resolución DIAN 42 del 2020. Y esta resolución, pues sí, tiene un mayor detalle de cómo debería operar la implementación de las facturas electrónicas. Dentro de estos decretos, el decreto y la resolución, pues se definen ciertos asuntos. Entonces, los sujetos obligados y no obligados a expedir factura electrónica, el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, los documentos equivalentes a la factura, requisitos de los documentos equivalentes, el mecanismo de divulgación de los anexos técnicos, la validez del documento POS, el porcentaje máximo que podrá soportarse si factura electrónica. Estos 2 asuntos en su momento tuvieron como cierta novedad, ya no tanto, porque pues los documentos POS, ya como les mencionaba, a partir del 1 de noviembre ya no son válidos como costos y gastos, aunque sí pueden seguir siendo expedidos por las entidades que están obligadas a facturar, pero ya no, ya para las compañías que pretendan tomar costos y gastos no pueden tomar esos tiquetes como soporte. Y en cuanto al porcentaje máximo que podría soportarse los costos y gastos sin factura electrónica, pues también ya es cosa del pasado, porque estaba establecido que para la renta del año 2021 se pudiera tomar hasta el 20% de los costos y gastos sin factura electrónica. Para el año 2022 estaba previsto que fuera el 10%, sin embargo, con la última reforma tributaria ese porcentaje se eliminó, así que ya en este año 2022 no hay chance. Todos los costos y gastos que tenga una compañía deberían estar soportados en la respectiva factura electrónica. También este decreto y resolución define el sistema técnico de control de tarjeta fiscal, que son básicamente controles que tiene la DIAN para que pueda fiscalizar los procesos. La sanción con cierre del establecimiento, por supuesto, incumplir con la factura electrónica. Vamos a hablar un poco de las sanciones. Y el registro de la factura electrónica de venta en el Radian, que ustedes ya tuvieron la oportunidad en estos días de profundizar. Sigamos, Hugo, por favor. Bien. Entonces, hagámosle un zoom a algunos temas que desarrolló el decreto y la resolución. Entonces, el primero de ellos, los obligados a facturar. Entonces, aquí tenemos los responsables de IVA, los responsables del impuesto al consumo, los comerciantes, quienes ejerzan profesiones
liberales, quienes enajenen bienes productos de la actividad agrícola, los comerciantes, importadores o prestadores de servicios en las ventas o consumidores finales, y los litógrafos, tipógrafo, litógrafo y responsables del régimen simple. Todo régimen simple, por ejemplo, está obligado a facturar, y para poder pertenecer al régimen, pues por supuesto debe cumplir con esta obligación. Pero así como tenemos unos obligados, y ahora la gran pregunta es, oiga, entonces, ¿quién no estaría obligado? Pues también la norma se encargó de decir quiénes no están obligados y lo señala taxativamente. Entonces, aquí están los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial. Sobre ellas voy a también hacer un zoom. Las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados, pero en relación con las operaciones financieras. Ustedes ven el cuadro allí en la parte derecha y que está resaltado con operaciones financieras. Ya les voy a explicar por qué. Las personas naturales no responsables de IVA o no responsables del impuesto al consumo. Estos son los que pertenecían al antiguo régimen simplificado, simplemente que con nuestra ley 1819 del año 2016 se cambia el nombre de régimen simplificado por no responsables del IVA, pero todas las obligaciones continúan siendo las mismas. Las empresas de transporte urbano, metropolitano y pasajeros, las personas que están vinculadas a una relación laboral y los pensionados, las personas naturales que vendan bienes excluidos, es decir, son como las personas naturales no responsables que pertenecían al régimen simplificado, simplemente estos son los prestadores de servicios excluidos, por ejemplo, un médico, y los prestadores de servicios del exterior. Entonces, por supuesto, nuestra legislación es local, no puede tener un efecto extraterritorial, por lo tanto, cuando se le compra un bien, un servicio a una empresa del exterior, pues no le podemos decir que emita una factura electrónica como lo conocemos en Colombia. Entonces, a ellos simplemente se les deja como un sujeto no obligado a facturar. Sigamos, Hugo, por favor. También dentro de estos no obligados a facturar, y para tener claro, o esto a lo que me voy a referir, clarifica algo que le surge duda o le genera mucha duda a ciertas personas de si en efecto están obligadas o no están obligadas a facturar. Como vimos, el espectro es bastante amplio. Sin embargo, vemos dos normas, o una norma mejor, y un concepto de la DIAN que ayudan a clarificar quiénes están en esa obligación. Entonces, les voy a hablar del numeral quinto del artículo 16141 del decreto 1625 del 2016. Este es un decreto que compila toda la normativa tributaria colombiana. Entonces, esta norma dispone que la expedición y entrega de la factura de venta como documento equivalente se debe dar por todas y cada una de las operaciones en el momento de efectuarse la venta del bien o prestación del servicio. Entonces, des en cuenta, es la factura o documento equivalente, porque va a ser dependiendo de quién estamos hablando. Por ejemplo, quien se encarga de tener las casetas para el paso de los vehículos y el cobro de los peajes, pues él está obligado a facturar, pero no a emitir la factura electrónica, sino a emitir el documento equivalente a la factura. Entonces, tanto el facturar electrónico o como el que emite los documentos equivalentes, por cada una de las transacciones de venta o de prestación de un servicio, debe emitir esa factura electrónica. Y la DIAN también, en su concepto 735 del 2018, dice: para efectos tributarios, todas las personas naturales jurídicas que tengan la calidad de comerciantes o ejerzan profesiones liberales, presten servicios, entre otras, deben expedir el documento equivalente o factura. Abro y cierro comillas. Es decir, si ustedes ven, no se escapa ninguna sociedad. Todas las sociedades en Colombia que vendan bienes o prestan servicios están en la obligación de emitir factura. Las personas naturales también están en la obligación de emitir factura, solamente que se les dispensa a esas que vimos en el slide anterior. Entonces, por ejemplo, quien venda bienes grabados, pero que pertenezca al antiguo régimen simplificado, que hoy es
no responsable de IVA, que se supone que tiene ingresos menores a 3.500 VTs, más o menos 130 millones de pesos. Entonces, a esos pequeños contribuyentes no se les impone más cargas tributarias y simplemente se les dispensa de la obligación de presentar declaraciones de IVA, se les dispensa de llevar contabilidad y se les dispensa también de emitir facturas electrónicas. Si no existiera esa norma de no obligados a facturar, pues des en cuenta que estarían cobijados dentro de esta regla. Un médico, igual que como lo explicaba con el antiguo régimen simplificado, un médico también, si tiene ingresos hasta 3.500 VTs, pues simplemente no emite facturas si su prestación de servicios es como persona natural. Si ya completa más de 3.500 VTs, más o menos, como les digo, 130 millones de pesos, pues estaría en la obligación de emitir las facturas electrónicas. Sigamos, Hugo, por favor. Hugo, hacia adelante, por favor. Ahí, perfecto. Y empecemos a ver algunos casos. Por ejemplo, el de los anticipos. Causa mucha inquietud en operaciones, por ejemplo, con el Estado, en donde necesitan invertir o gastarse el presupuesto de una entidad estatal y a sus proveedores les exige que le emitan una factura con tan solo haber suscrito el contrato. Entonces, ese es un hecho en el que se genera la inquietud. Oigan, el contratista no ha prestado el servicio, no ha vendido un bien, ¿estaría en la obligación de facturar? Gran inquietud. O no necesariamente en operaciones con el Estado, sino entre particulares. Se contrata a una empresa, por ejemplo, para que pinte todas las instalaciones de la empresa y ese contratista pide un anticipo. Entonces la pregunta es, oiga, ¿le debemos exigir una factura electrónica por ese anticipo? Y pues la respuesta es no. Y para esto me sustento en varios conceptos de la DIAN. Aquí les quiero citar el más reciente, que fue emitido en noviembre del 2019, el 27630, en donde la DIAN claramente dice, y aquí en este caso se le preguntaba por las operaciones que se tienen con el Estado, y la DIAN decía, los anticipos efectuados por el Estado no deben ser facturados ni cobrarse el IVA, dado que simplemente constituyen un anticipo dado en buena cuenta. En este caso, habrá lugar a expedir, dice la DIAN, cualquier otro documento en el que conste el hecho, por ejemplo, un comprobante de egreso, o el mismo contrato es el que va a servir como soporte del anticipo. Pero si el Estado exige e insiste, la empresa estatal, en que se emita una factura, pues se le podría expedir el formato de factura, pero en el interior decir claramente que el pago que se está recibiendo es a título de anticipo, para no generar cobro de IVA, no generar un ingreso que sea a base del impuesto de renta, ni tampoco de industria y comercio, ni de autorretenciones. Es decir, simplemente va a ser un documento que va a sustentar el giro de ese anticipo, pero no tiene vocación de afectar ni de tener ningún efecto tributario. Entonces, esa es la recomendación. También ustedes podrían invocar este concepto si ese es la situación en la que se presenta. Hugo. Sí. Andrés, venga. Bien. Ya hace otro les que decía, se fue la... Ya, pero te quedo por la presentación. Ahí ya. Perdón, es que se salió. Bien, Ali, ya la entonces, está... simplemente para... Hugo, ahí la estamos viendo. Gracias. Ok, es que se salió sola. Bueno.
Ali, Entonces, perdóname, de pronto ahorita en un slide anterior, donde resaltaste lo de las entidades financieras no obligadas, ibas a explicar algo muy interesante, porque solamente este me parece importantísimo, que usted tiene bien esto acá, relación con las operaciones financieras, lo no obligado. No sea contar Hugo, algo sí, bien a eso importante. voy a hacerle referencia enseguida, no se Ah, preocupe. vale, vale, señor. Gracias. Bien, entonces con los anticipos, para resumir y concluir, no se tienen por qué facturar. El anticipo simplemente entregado a buena cuenta antes de que se preste cualquier servicio o se entregue cualquier bien. Así que ni se factura ni tiene por qué tener ningún efecto tributario. Sigamos, Hugo, por favor. Bien, hablemos de las transacciones con establecimientos de crédito. Esta norma que sustenta la no obligación de facturar es el artículo 616 raya 2 del Estatuto Tributario y contempla la naturaleza de la entidad. Es decir, por ningún concepto tiene que emitir facturas los bancos, las compañías de financiamiento y las corporaciones financieras, que son las catalogadas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero como establecimiento de crédito. Entonces, ¿qué sucede? Si se tienen operaciones con un banco que eso es el común, tener una cuenta bancaria y el banco cobre el gravamen de financieros, cobre intereses, cobre algunas comisiones, el soporte de todas esos gastos que puede tener la compañía y el soporte de los ingresos va a ser el extracto que le emita la entidad o establecimiento de crédito. Entonces, el extracto va a servir para todas esas operaciones, va a servir de soporte de los costos y gastos que tenga la compañía. Pero cuando ya no estamos hablando de esas operaciones de comisiones bancarias, intereses o rendimientos financieros, el gravamen de rendimientos financieros. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que el banco vendió un activo fijo, ¿sí? a un cliente. Entonces, compró su cliente un computador que ya, o un servidor que ya el banco no utilizaba. Entonces, quien lo compra tiene que emitir el documento con no obligados a facturar, porque como les explicaba, un banco por ningún concepto emite facturas. Entonces, es un no obligado a facturar, en consecuencia, quien compra emite el documento con no obligado a facturar, y sobre eso ya vamos a extendernos bastante con Hugo. Sigamos, Hugo, por favor. ¿Y qué pasa con las transacciones con los fondos y cooperativas? Que en principio también están catalogados como no obligados a facturar. Pero allá en esa parte resaltada que les hablaba yo y que Hugo hizo de nuevo referencia, pues ojo que allí dice la norma que no están obligados a facturar, pero únicamente sus operaciones financieras. Entonces, igual, si la cooperativa o el fondo de empleados pagan rendimientos, o cobran comisiones o cobran el GMF. Esos costos que provienen de las operaciones financieras no están obligados a facturar. Y el extracto que emitan ellos, el fondo o la cooperativa, pues va a ser el soporte del costo o gasto de la entidad. Pero ¿qué pasa cuando la operación no es financiera? Y ojo que aquí sí hay una diferencia como con lo que veíamos con los establecimientos del crédito, en donde decíamos que por naturaleza eh, cualquier costo o gasto o cualquier ingreso, mejor, si lo vemos así, del banco, pues no, sobre todos sus ingresos no tiene que emitir factura. Aquí en las cooperativas y empleados decimos que solamente sobre las operaciones financieras. Pero si tenemos operaciones distintas a las financieras, ejemplo, cobra un honorario, tiene unos servicios, cobra unas comisiones no financieras, ellas sí tendrían que ser obligatoriamente facturables. Entonces, en esos eventos hay que exigirle al fondo de empleados o a la cooperativa que emita una factura de venta, una factura electrónica de venta. No hacerlo, por supuesto que tiene unas implicaciones bastante fuertes porque se le podrían imponer unas sanciones a las cuales ya vamos a hacer referencia. Sigamos, Hugo, por Bien, favor.
Alicia, ahí es importante de pronto lo que tú estás diciendo, reforzar de pronto sanciones al no emisor de la factura estando ligado y también para el que adquiera algún bien o servicio de ellas que no sean financieros, pues la consecuencia es costos de gasto no deducibles, no aceptados y las sanciones también por, de que más adelante veremos del 651 652. Sí, Hugo, vale, muchas gracias. Bueno, mmm, vamos a hablar de algunas transacciones que se presentan en el común desarrollo de los negocios y voy a hacer referencia del literal C del artículo 617 del Estatuto Tributario y un concepto de la DIAN. Primero, en este literal C del artículo 617 del Estatuto Tributario, se aclara a nombre de quién se expide la factura. Y allí claramente se señala que es a nombre del adquiriente del bien o el servicio. Entonces, por supuesto, quien emite la factura debe conocer los datos del adquirente para que pueda expedir la factura y cumplir con ese requisito del artículo 617 del Estatuto Tributario. También emitirlo con inconsistencias, pues por supuesto que genera inconvenientes, es un hecho sancionable. Pero importante también lo que dijo la DIAN en su concepto 3595 del 2020, que me va a permitir también leerlo, y dice, bajo ninguna circunstancia se puede emitir una factura a varios destinatarios. Para efectos fiscales, cuando la factura es el documento soporte de la operación comercial, debe ser clara la información relativa al sujeto destinatario de la misma en calidad de adquirente del bien o servicio, así como la identificación del proveedor consecutivo, descripción de la operación, valor total de la misma y los impuestos a cargo si fuera el caso. Por lo tanto, se resalta que la factura de venta debe ser expedida a un único destinatario, que no es otro que el adquirente del bien o servicio. Hay algunos negocios, por ejemplo, que utilizan ventas masivas y por lo tanto, si a alguien se le ocurre preguntar o tiene la inquietud de si podría expedir una factura general para todos sus clientes, pues la respuesta es no. Primero, como lo señalo en el literal C del artículo 617, es claro en establecer que se le emite al adquirente del bien o el servicio y el adquirente es uno solo. Y segundo, lo que dice la DIAN, el artículo que con base en este artículo 617 literal C emitió el concepto 3595 y allí dice que por ningún motivo se le puede emitir la factura a varios destinatarios. Hacerlo, por supuesto, ir en contra de lo que dice la ley y la opinión y posición de la DIAN, que por supuesto es consecuente con la ley, pues implica las sanciones a las cuales vamos a hacer referencia. Sigamos, Hugo, por favor. Bien. ¿Qué pasa entonces? Porque ustedes también se estarán preguntando, ¿qué pasa si se desconocen los datos del adquirente? Entonces, voy a preguntarle a mi cliente, ¿cuáles son sus datos, su identificación? Y no me la da. Pues, por fortuna, hay salidas. Entonces, el numeral 3 del artículo 11 de la resolución 42 del año 2020 permite que cuando no se conoce el nombre, no se conoce el NIT y no se conoce la dirección, se supla esa información. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando no tenemos el nombre, podemos utilizar consumidor final. Cuando no tenemos el NIT o la cédula, podemos utilizar el 2222. Y cuando no tenemos la dirección, entonces utilizamos el lugar de entrega del bien o el servicio. Entonces, por ejemplo, se compró una nevera, no sabemos los datos del destinatario, se entregó en X valor de X barrio, pues entonces vamos a colocar la dirección de ese tercero dentro de la factura. Sobre esto, la DIAN también emitió un concepto y dice, con la posibilidad de identificar al adquirente como consumidor final, no existe limitación en el número de operaciones que se puedan soportar con esa identificación. ¿Qué significa? Que si una sociedad tiene múltiples operaciones con muchos terceros que no le entregan la información, pues eso no puede ser un obstáculo para emitir la factura electrónica. Simplemente se emite la factura electrónica, se le va a colocar a cada factura, cada transacción, porque tiene que ser emitida
no una general por todas las operaciones, sino una por cada una de las transacciones, se va a emitir con consumidor final, con el NIT 222 y con la dirección del lugar de entrega del bien o del servicio. Pero también aclara la DIAN de que como la factura viene a nombre de un consumidor final, ¿qué tal si ese consumidor final es una sociedad? Simplemente no quiso dar los datos. Pues eso significa que quien está comprando los bienes o servicios, pues no puede tomar esa factura como soporte de los costos y gastos. Y Hugo muy acertadamente decía, eso es una sanción para los compradores, porque si no tienen la posibilidad de soportar sus costos y gastos y de no restar su base gravable del impuesto de renta, pues eso inmediatamente implica que va a tener que pagar un impuesto mucho más alto. Esa es la consecuencia, esa es la sanción que tendría implícita. En cuanto a las formas de entrega de la factura electrónica, yo al inicio de la implementación de la factura electrónica hace unos años, le empecé a ver muchas bondades a este nuevo ecosistema. Sin embargo, algunas personas naturales y jurídicas tenían mucha resistencia al cambio. Y definitivamente el tener una factura electrónica es de lo más ventajoso que existe. ¿Por qué? Uno, pues se le está contribuyendo con información a la DIAN online, pero más allá es la factura electrónica, como su nombre lo indica, es electrónica. Entonces puede ser almacenada en un espacio virtual. No se necesita un espacio físico. Así que una sociedad puede ahorrar espacio físico, espacio de almacenaje con las facturas electrónicas. También el envío de las facturas. Una de las obligaciones que aún está dentro del estatuto tributario es que la factura tiene que ser entregada físicamente. Por supuesto, cuando entra la factura electrónica, permite que la factura sea entregada virtualmente. ¿Cuánto se ahorró cada sociedad o cuánto se ha venido ahorrando cada sociedad en el envío de las facturas? Más o menos una factura, dentro de las estadísticas, costaba la emisión y entrega a los clientes, costaba más o menos 5,000, 6,000, 7,000 pesos contratando una sociedad por cada factura. Imagínense una sociedad que emita 10,000 facturas al mes. Hay sociedades que emiten miles de facturas, millones incluso, de facturas al año. Entonces, imagínense el costo tan elevado que tenían. Así que la implementación de la factura electrónica trae muchas bondades como esas que les he colocado en el ejemplo. Pero también puede traer ciertas dificultades, porque como es electrónica, podemos decir, oye, ¿qué pasa si emito una factura y mi cliente no tiene correo electrónico? Porque estamos asumiendo como si todos en Colombia tuviéramos la posibilidad de recibir esas facturas y resulta que no. Así que también la norma, la resolución 42 en su artículo 29, que como les decía, crean unos marcos bien interesantes que permiten poder cumplir con la obligación de implementar la factura electrónica, separan a dos grupos. El primero de ellos, clientes que sean facturadores electrónicos, y en otro grupo, los clientes que no son obligados a facturar. Entonces, ¿cómo dice que se debe entregar las facturas a los clientes que sean facturadores electrónicos? Entonces, primero que todo, indica que a ellos se les debe enviar electrónicamente al buzón que determinó al momento de habilitarse. Acuérdense que cuando comenzó la implementación de factura electrónica, el primer paso era habilitarse. Decirle a la DIAN, yo estoy obligado a emitir factura electrónica y por lo tanto quiero habilitarme en sus sistemas. Allí, como dentro de los pasos de habilitación, estaba el señalar el buzón para poder recibir las facturas. Y el siguiente paso, pues ya era emitir las facturas. Entonces, se le deben entregar o enviar a ese buzón que señaló el cliente. O la opción es cuando no se puede la primera, por transmisión electrónica en dispositivos electrónicos entre el servidor del facturador y el servidor del adquirente. Esto normalmente, aunque es un proceso
que es más complejo, se encarga el proveedor tecnológico de hacer esa conexión entre el emisor y el receptor de la factura para que envíe. Pero el canal que se debe utilizar normalmente, pues debe ser el envío al correo electrónico del buzón que está indicado en la habilitación. Pero ¿qué pasa? Esa es como la parte fácil con los facturadores electrónicos. Pero ¿qué pasa con los no obligados a facturar? Entonces, tenemos un cliente, una persona natural, que se puede acercar, o sea, a una tienda, se puede acercar a comprar cualquier cosa. Y la pregunta, oiga, entonces, ¿cómo hacemos para entregarle la factura si él no está obligado a facturar? Bueno, y posiblemente tampoco tenga correo electrónico. Entonces, lo primero que dice la norma es, oiga, envíela al correo electrónico de esa persona natural. Así que normalmente yo creo que ustedes como personas naturales han visto, ingresan a un almacén de cadena, que son tal vez los que están más organizados, y les preguntan, deme su correo electrónico, y a su correo electrónico les envían incluso 2 archivos. Una factura XML que no tendrían por qué enviársela, porque aquí, como les muestro en este primer bullet, es únicamente, se le tiene que enviar el formato digital de la representación gráfica, es decir, la factura únicamente, la factura de venta, no el XML. Sin embargo, pues normalmente envían los 2 archivos. Pero en la segunda opción, igual, la conexión entre los servidores del emisor y el receptor. Y la tercera es, oiga, ¿y qué pasa si no tengo un buzón en donde recibirla? Bueno, pues la norma dice, entonces, entréguele una impresión de la representación gráfica. Es decir, imprima la factura y entréguesela. Esa es la forma fácil. Pero ustedes pueden decir, oye, ¿y qué pasa si no tengo la forma de imprimirlo? Si mi negocio es tan masivo de ventas y no tengo dentro de la operativa la opción de venderle el bien, imprimirle la factura, entregársela, atender al siguiente cliente, hacer lo mismo, resultaría ser algo bastante negativo para los propósitos del negocio, pues hay alternativas también. Entonces, lo primero y la opción que tendría es envíele esa factura. Entonces, simplemente atiende a su cliente y le dice, le voy a enviar la factura física, deme la dirección. Entonces, el cliente les puede dar la dirección física y ustedes le envían la factura. Algo negativo, estamos hablando de una factura electrónica que tocaría imprimirla, el costo de impresión, y el envío físico de la factura, entonces costos de envío. Siendo una opción, no sería tan aconsejable. Pero viene la segunda opción que es muy interesante y que permite esta misma norma, el artículo 29 de la resolución 42. Y es ponerla a disposición de su cliente en su página web, ¿sí? En un sitio electrónico. Entonces, simplemente se le podría decir al cliente, oiga, su factura de venta electrónica está en nuestra página web, ingrese, se le puede entregar un código o algo para que él pueda ingresar, ya depende cómo lo instrumenta la compañía, él va a ingresar a la página web de la sociedad y simplemente descarga su factura electrónica. Muy importante, eso lo tiene que conocer el cliente. El cliente no obligado a facturar. Se le tiene que contar que la factura electrónica él la puede descargar de su página web. Además, porque algo muy importante y que ustedes lo han recorrido en los últimos años, y es las facturas electrónicas tienen que ser aceptadas, que puede ser tácitamente o expresamente, ¿no? O rechazarla. Entonces, también hay que incluirle la posibilidad o avisarle a este cliente de que al descargar la factura tiene la posibilidad de aceptarla o rechazarla. Y con ello, pues se completaría el ciclo y se le permitiría al emisor de la factura que le entregue a un no obligado a facturar a través de este mecanismo
sin generar sanciones, sin generar sobrecostos y haciéndolo de una manera muy fácil. Por supuesto, necesita de tecnología para poder implementar todos eh, todos estos mecanismos o todas estas herramientas que les permitan a la postre tener unos resultados bien favorables en ahorro, en costos de distribución y envío de facturas. Bien, sigamos, Hugo, por favor. Ya, espera que ahora no está avanzando. Bien, y hablemos de las sanciones. Las sanciones están contempladas en el artículo 13 de la ley 2155 del año 2021, que fue nuestra última reforma tributaria. Entonces, hay 3 sanciones tipificadas. La primera de ellas, no transmitir en debida forma la factura, nómina, documentos equivalentes y documentos electrónicos. Es decir, todo el ecosistema de facturación electrónica implicaría una sanción por no informar del artículo 651 del Estatuto Tributario. Esta es la misma sanción de la información exógena que puede implicar hasta 15.000 VTs de sanción, es decir, 570 millones de pesos. Es bastante cuantiosa no transmitir en debida forma la factura o cualquier documento electrónico, incluyendo los que vamos a ver enseguida. Así que lo mejor es que la compañía adopte los mecanismos que requiera, invierta en tecnología, por supuesto, es necesario hacerlo y se asegure de que cumple correctamente con el envío de la información. Segundo, no expedición de la factura. Eso puede implicar el cierre del establecimiento, gravísimo. Además de que le colocan sellos, ustedes han visto tal vez cuando la DIAN le coloca sellos a las empresas que incumplen con sus obligaciones de expedir factura, y esto está tipificado en el artículo 652, raya 1 del Estatuto Tributario, un cierre hasta de 3 días la primera vez. Y facturar sin todos los requisitos. Y ojo que aquí sí hay que hacer una precisión, que cuando hablamos de los requisitos no hablamos de los normales del artículo 617, que son 12 requisitos que vemos físicos en la factura y que normalmente los hemos visto en toda la historia de emisión de facturas. También los requisitos corresponden al anexo técnico y el anexo técnico más o menos tiene como unos 300 requisitos. Así que hay que asegurarse que todos los requisitos se cumplen, no solamente los 12 de la factura física, sino también los que están siendo acompañados en el anexo técnico. Incumplir con este requisito, pues también genera una sanción que es equivalente al 1% del valor de las facturas. Bien, esas son las sanciones. Hugo, tenía un Ali, comentario. perdóname, sí, perdóname, que me parece muy importante lo que acabas de decir, que las facturas tienen aproximadamente unos 300 requisitos. Normalmente los encargados de impuestos, los contadores de nuestros clientes, pues porque obviamente este ecosistema, ya tú lo advertías, va en un tiempo récord y un trabajo fuerte. Esos 300 requisitos uno conoce normalmente que el NID, que la dirección, que yo no sé qué. Muy importante lo que dices porque el sistema de facturación de la DIAN, cuando él va a validar, muy seguramente no tiene tiempo de hacerlo ya. Ahorita para el cierre del 2021, por ejemplo, y cuando haga sus auditorías, sus fiscalizaciones en saldos a favor, compensación, etcétera, ella va a validar y puede arrojar un resultado validación no válida, por valga la redundancia, o sea que la factura no cumplió con no sé cuántos requisitos que normalmente no conocemos. Entonces, también lo advertí Ali, aquí tiene que estar también muy de la mano el proveedor tecnológico, los de tecnología de la compañía, donde se tenga unos indicadores muy claros de que todos esos requisitos están parametrizados para que cuando llegue la factura, que está soportando mi costo, mi gasto, se me den la validación de todos esos requisitos que dice Ali, que son como más de 300. Y que nosotros tengamos que son 15, 16 del artículo 617. No que en el anexo técnico del que está hablando Ali, hay toda esa cantidad de requisitos que hay que tenerlos mapeados cuando estemos en el sistema de facturación previa para validar eso. Adelante, Ali. Bien, estaba observando, no tenemos aún consultas sobre la factura electrónica. Esto quiere decir que todo ha quedado muy claro y eso de alguna manera nos alegra. Bien, pasemos al segundo documento, soporte
de costos y gastos, denominado nómina electrónica, que ya desde el final del año pasado empezó a reportarse por los diferentes terceros obligados. Veamos entonces quiénes sí y quiénes no están obligados a reportar esta información. Entonces, aquí también en estos dos cuadros veremos en la parte izquierda, los contribuyentes del impuesto de renta son obligados a reportar la nómina electrónica y para ellos ese es el soporte de sus costos y gastos. Por supuesto que provienen de una relación laboral. Así que debe tenerse ya preparado por parte de las compañías esa nómina electrónica a partir del momento, dependiendo del número de los empleados que tenga. Y por el otro lado tenemos los no contribuyentes del impuesto de renta, que ellos no están obligados a emitir nómina electrónica. Un no contribuyente del impuesto de renta, por ejemplo, un fondo de empleados, no es contribuyente, por lo tanto, no presenta o no tiene que transmitir la nómina electrónica. Las empresas del Estado, muchas empresas no tienen la obligación de expedir o emitir factura, la nómina electrónica, perdón. Entonces, ellas simplemente se les dispensa esa obligación. Así que, si miramos, podemos encontrar que si bien todos en la factura electrónica son emitidos por todos los comerciantes y en general las empresas, cuando llegamos aquí a la nómina electrónica, vemos que a la DIAN le va a llegar no toda la información de las personas naturales que reciben ingresos provenientes de una relación laboral. Entonces, es muy posible que como esta información no le va a llegar y por lo tanto sus cruces de información no van a ser tan efectivos, es muy posible que en un futuro cercano le exija no solamente a los que hoy están obligados a emitir nómina electrónica, sino a los no contribuyentes del impuesto de renta, que aunque no soportan sus costos y gastos, sí tienen información valiosa que le va a servir a la DIAN para hacer esos cruces. Importante también mencionarles que la nómina electrónica se emite dentro de los 10 días siguientes a que se acaba el mes. Ejemplo, se acaba ahorita abril y se supone que dentro de los 10 primeros días de mayo debería reportar la información. La gran pregunta es, ¿tiene que ser esos 10 días son calendario o son hábiles? Para ello, la DIAN emitió un concepto reciente en este año 2022 en el que dice los 10 días son hábiles. Entonces, ya no estamos hablando de que antes del 10 de cada mes, sino estamos hablando que puede ser dependiendo los fines de semana que estén ahí en la mitad o los puentes festivos, podemos decir que podría ser tener plazo hasta el 15 o 17 cada uno de los meses. En todo caso, hay que tener muy en cuenta el conteo de esos días para no equivocarse y presentar extemporáneamente la información. Sigamos, Hugo, por favor. Bien. Hace tal vez unos 5 meses se ha suscitado una gran controversia de cuál es el contenido de la nómina electrónica. ¿Debo reportar los pagos o debo reportar el devengo? Y si uno mira solamente la resolución de la DIAN, la resolución 13 del año 2021, encuentra en el artículo 1, numeral 18, ciertas definiciones. Entonces, el valor devengado de nómina, textualmente dice la resolución, son los conceptos que constituyen ingresos de nómina para el beneficiario del pago, que hacen parte integral del documento soporte del pago de nómina electrónica. Entonces, basado en esto, se generó simplemente, pues todas las compañías lo que empezaron a implementar de nómina electrónica fueron los pagos efectivos que hiciera la compañía a sus empleados. Pero luego viene la DIAN en conceptos que ha emitido ya reiteradamente desde el mes de octubre del año 2021, ya tal vez son más de 10 conceptos, en donde se le ha preguntado, oiga, dentro de la nómina electrónica, ¿cómo reporto las cesantías, cómo reporto las vacaciones, cómo reporto ciertos conceptos remuneratorios que normalmente no coincide el pago con la causación? Las vacaciones, las cesantías, bonificaciones. Entonces, ¿cómo deberían reportarse? La DIAN, en varios de sus conceptos, aquí simplemente cito uno de ellos, el 8 del 2022, dice, el artículo 2 de la resolución 13 del 2021 establece que el documento soporte de pago de nómina electrónica
es una consecuencia jurídica que se desprende de la ocurrencia de uno de dos hechos: los pagos o los abonos en cuenta. Y sigue diciendo la DIAN que considerando que para la determinación del impuesto sobre la renta, los obligados a llevar contabilidad deben aplicar las reglas del artículo 21-1 del Estatuto Tributario, resulta coherente con la finalidad legal del documento soporte de nómina electrónica que se reporten los valores devengados contablemente. Entonces, la DIAN, además de emitir sus conceptos, ha venido diciendo en sus diferentes alocuciones que lo que se reporta en la nómina electrónica son los devengos, es decir, lo que causa la compañía. No pretende que solamente se reporten los pagos. Sigamos, Hugo, por favor. Y algo muy importante que dijo la DIAN, y lo dijo en este concepto 91-2416 del 2021, que lo resalto, dice: el soporte de pago de nómina electrónica no es asimilable al desprendible de nómina, menos aún constituye soporte de ingresos para el trabajador. Entonces, para la DIAN es claro que la nómina electrónica no es el espejo del comprobante de nómina que se le entrega al empleado, que todos conocemos que tiene dos columnas, una dice devengos y otra deducciones, y solamente está reportado lo que efectivamente se le paga. Para la DIAN, lo que tiene que ser reportado dentro de la nómina electrónica es considerando que ese documento es el soporte de los costos o gastos. Entonces, si la compañía tiene, por ejemplo, con las cesantías, con los interesantías, unos costos y gastos en un año en que no se paga, pues debería reportarse en el año en que lo causa, no en el año en que lo paga. Y de manera puntual con las cesantías, aquí en el lado derecho, la DIAN dice: en consecuencia de la generación del documento soporte de pago de nómina electrónica frente al concepto de cesantías, deberá efectuarse teniendo en cuenta el concepto de pago o abono en cuenta derivado del principio del devengo. Entonces, por causación. Y surge entonces de nuevo una duda. Oiga, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la nómina electrónica del año 2021 se reportan las cesantías causadas por la compañía y los intereses de cesantías? Pero resulta que en enero paga los intereses de cesantías y en febrero traslada el dinero a los fondos de cesantías. Entonces, ¿debo reportarlo? Pues la respuesta es no. No, porque ya está reportado como devengo. Y en el año 2021 es cuando la compañía va a tomar el costo o gasto de las cesantías, por lo tanto en ese año se reporta. En el año 2022 ya no se reportan los pagos porque estamos reportando lo devengado. Sigamos, Hugo, por favor. Con las vacaciones sucede algo similar. La DIAN, en este concepto 213 del año 2022, también dice que las vacaciones se tienen que reportar con base en el devengo, y voy a hacerle un zoom al último párrafo que dice: en consecuencia, tratando de conceptos de vacaciones o cualquier otro que haga parte de la retribución. Entonces aquí incluye bonificaciones, cesantías, interesantías, todos los pagos remuneratorios que recibe un empleado, dice, y que se desprendan de la relación laboral y reglamentaria, dichos valores deberán incluirse en la generación del documento electrónico objeto de estudio respecto de cada trabajador, de acuerdo con el momento del pago o abono en cuenta, lo que suceda primero. Entonces, si una compañía causa en enero, en febrero, en marzo, las cesantías de sus empleados en el año 2022, pues tendría que periódicamente empezar a reportar esos valores dentro de la nómina electrónica. Insisto, no por pago, sino por causación. Ahora, podría quedar la incógnita es: oiga, pero si la resolución está diciendo pago. Como vimos, la DIAN se ha pronunciado diciendo: oiga, sí, pero la resolución está basada en que los contribuyentes que llevan contabilidad por causación, pues su gasto no es el pago, su gasto es con base en la causación. Y además de esto que dice la DIAN, pues lo cierto es que no podemos exponer a una compañía a que se le impongan unas sanciones. La DIAN ya lo ha reiterado, como les digo, ya ha emitido más de 10 conceptos. Cuando una sociedad, cuando la DIAN, perdón, vaya a fiscalizar una sociedad, para los funcionarios de la DIAN, los conceptos de la DIAN son vinculantes. Tienen que exigirle al su fiscalizado que haya seguido las opiniones de la DIAN. Si se ha apartado, le va a imponer una sanción.
Entonces, si ustedes reciben una fiscalización por parte de la DIAN, pues, y se han apartado de lo que ha señalado durante todos estos conceptos, pues por supuesto es una situación que les va a generar una inconsistencia sancionable. Sigamos, Hugo, por favor. Las notas de ajuste de nómina electrónica, simplemente pues cuando se produce un error hay que entrar a hacerle las notas. Esto está de acuerdo con la resolución 13 del año 2021. ¿Y qué plazo tiene para transmitirlas? No está claro en la resolución, sin embargo la DIAN también se encargó de aclararlo a través de un concepto y simplemente dice, oiga, si en el mes de abril me di cuenta a través de una charla que escuché a KPMG, a Alexander Castrillón y a Hugo Marulanda, y cometí un error en la nómina electrónica, pues, ¿cuándo debo corregirla? Entonces la DIAN dice, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al que se establece el error. Entonces, en abril encontré el error, entonces, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo, voy a entrar a presentar las notas de ajuste a la nómina electrónica. Sigamos, Hugo. Y para terminar, vamos a hablar de las sanciones. A la DIAN también se le preguntó, oiga, ¿cuál es la sanción por cometer inconsistencias en la nómina electrónica? En principio, cuando uno mira la normatividad, por la nómina electrónica específica no hay una sanción, ¿sí? Las sanciones, oiga, si no tengo la nómina electrónica, al ser el soporte de costos y gastos, pues simplemente se me van a desconocer. La DIAN, en su concepto 494 del 2021, palabras más, palabras menos, dijo esto. Simplemente no hay una sanción tipificada hoy. El artículo 13 al que ahorita me hice referencia, dijo, tiene que ser reglamentado. Sin embargo, el que no tenga la nómina electrónica correctamente, pues simplemente va a generarle un desconocimiento de los costos y gastos. Entonces, si ustedes dicen, caramba, cometí errores en la nómina electrónica del año 2021, si corrijo, ¿tendría alguna sanción? Pues uno diría, oiga, en principio no, lo importante es que lo corrija y lo tenga como soporte los costos y gastos. Si ven la DIAN hacer una fiscalización, pues podríamos decirle, oiga, señores DIAN, si bien yo corregí la nómina electrónica, lo cierto es que ese es el soporte de los costos y gastos. Tengo 1.000 millones de pesos de gastos laborales en mi contabilidad. Aquí están los 1.000 millones de pesos a través de las nóminas electrónicas transmitidas. Vemos que eso no le causa daño a la administración tributaria, por lo tanto no habría lugar tampoco a la imposición de sanciones. Esa es nuestra posición, así que creemos que debe ser el procedimiento válido. Bien, con esto cerramos el tema de la nómina electrónica, la facturación electrónica, y le doy paso a Hugo para que nos comente sobre el documento equivalente con los no obligados a facturar. Entonces, adelante, Hugo. Perdón. Muy bien. Vamos a hablar de las generalidades. Las generalidades, y Hugo ya nos va a hablar en detalle. Entonces, hablemos de las generalidades. Simplemente, este documento pues constituye el soporte de los costos y gastos para los no obligados a facturar. Cuando se tienen transacciones con no obligados a facturar, muy importante, si le compro a un antiguo régimen simplificado, pues él al no estar obligado, pues yo soy el que voy a tener que expedirle el documento. Es muy importante, pareciera un formalismo sencillo el preparar ese documento equivalente, pero no lo es. Es un documento que tiene un fondo importante. El no tenerlo puede provocar el que se desconozcan los costos y gastos. Importante, ¿quiénes son las operaciones donde más debemos colocarle ojo? Esas transacciones con personas naturales no obligadas a facturar, antiguo régimen simplificado, y también las operaciones con el exterior. Como les decía hace un momento, ningún extranjero está obligado a facturar de acuerdo con las normas colombianas, por lo tanto, la compañía colombiana es la que está obligado a expedir ese documento con el no obligado a facturar. Sigamos, Hugo, por favor. Esta es la línea de tiempo de la obligación de emitir ese documento, que nació con el decreto 358 del año 2020, y allí el 6 de marzo pues empezaba su vigencia. Ese documento hasta hoy se emite de manera física, pero entre el 6 de marzo y el
el 14 de agosto se emitía con una numeración interna por parte de la compañía. Podía y puede en este momento estar haciendo esos documentos en una hoja de Excel, en una hoja de Word. Repito, entre el 6 de marzo y el 14 de agosto del 2020 le podía colocar una numeración interna. Sin embargo, a partir del 15 de agosto debía utilizar una numeración autorizada por la DIAN. Si alguno de ustedes hoy que está escuchando esta conferencia no está emitiendo el documento, pero no está utilizando la numeración, ya tiene una inconsistencia que podría ser sancionable. La recomendación es, en el menor tiempo posible, solicite una numeración a la DIAN para poderla incluir en este documento. Y a partir del 2 de mayo del año 2022, les decía que ahora se está emitiendo de manera física, ya a partir del 2 de mayo, es decir, estamos a portas, debe expedirlo de manera electrónica. Entonces, así como se emite en la factura electrónica, la nómina electrónica, también debe emitir este documento de manera electrónica y transmitírselo a la DIAN. Bien. Esto es lo que les mencionaba hace un momento, físicamente hoy y a partir del 2 de mayo de manera electrónica para remitírselo a la DIAN. Sigamos, Hugo. Muy bien, Y Ali, ya, muchas gracias. ahora sí, vamos a entrar un poco más en detalle de ese documento soporte. Espero que hasta aquí haya quedado todo muy claro. Entonces, adelante, Hugo, por favor. Claro, no hay preguntas, Ali. No hay preguntas aún. Sí. Muy bien, entonces, continuando con este ecosistema de facturación electrónica, que no es el único, como lo dijo Ali al principio, tenemos la factura de electrónica, la nómina electrónica, y ahora el documento de soporte electrónico, vendrán más como las declaraciones de importación, vendrán otros documentos, notas de ajuste, quizás el documento físico que vamos a ver ahorita también lo reglamentará la DIAN, porque pues el objetivo único y verdadero de la DIAN es digitalizar toda la cadena de producción, ¿cierto? De bienes y servicios, para que sea el soporte de los costos y gastos para los contribuyentes del impuesto de renta. Esa generación de este documento sigue las mismas líneas también procedimentales de esa factura, de esa nómina. Digamos acá la periodicidad es por cada operación en el momento en que se lleva a cabo cada una de las operaciones de transmisión inmediata. O sea, ¿qué hace el comprador? Generar el documento, cliente con obligados y transmitirlo. Ahorita vamos a mirar el tema de la transmisión, donde pues le compré a un vendedor de un prestador de servicios, de bienes, que la obligación la tengo yo como comprador, compañía, para soportar mi costo o gasto, ¿cierto? Decimos que inmediatamente el momento que genere, pero también la norma, vamos a ver luego, por operaciones acumuladas semanalmente. Aquí en esta semanalmente, decimos abajo que hacemos un zoom, cuando se realizan operaciones de compra con un mismo proveedor, varias operaciones, yo no tengo que hacerlo o no estoy obligado a hacerlo inmediatamente. Puedo acumularlo en un solo documento por semana, como máximo el último día hábil de la semana. ¿Correcto? Entonces, un mismo proveedor me prestó un servicio mañana, no tengo obligatoriedad de hacerlo. Si lo quiere hacer, bien, y si no, acumula, pero hasta el último día hábil de la semana. Esa es la periodicidad, inmediatamente o semanalmente. ¿Cuáles son los requisitos de ese documento electrónico, soporte electrónico? Estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Si ustedes ven, tenemos un sub con negrilla porque ese es el documento, así debe ser el nombre. Y ahorita que estamos haciendo nuestros trabajos de declaraciones de impuestos de renta y algunos diagnósticos tributarios, hemos observado algunos contribuyentes no tienen un control riguroso con este documento. Y son documentos soporte, documento de cobro. La consecuencia es, de verdad, creo que todos sabemos, la DIAN es bastante tóxica en rechazar documentos fuente formales que no cumplan con este requisito así tal cual está. No es un capricho, es la ley y así debe denominarse el documento. Para que lo revisen muy bien, siempre hemos encontrado en muchos clientes, muchos trabajos que hacemos, que el documento está mal denominado. La fecha de la generación, esta no es la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento, ¿cierto? Normal. Los datos del vendedor, pues el requisito que me dice la resolución,
oiga, que tenga los apellidos y nombre o razón social de aquel vendedor, el número de identificación tributaria, el NID, del quien presta el servicio. Si se trata de no residentes, vendedores no residentes colombianos, fiscales, ¿qué basta? Informar la identificación otorgada en el país de origen. Aquí también es bien importante el país. Ellos tienen muy pocos países en el mundo, se pueden contar creo que en la mano según una estadística, no tienen un número de identificación tributaria o hacia el contribuyente. Entonces es bien importante en el contrato, en la factura, en el documento que emitan en ese país, que se reporte ese tercero, ese NID o ese número de identificación tributaria que tengan en ese país de origen. Los datos del emisor, ¿quiénes son? Las compañías que van a soportar el costo del gasto. O sea, tener los apellidos, nombre o razón social y el número de identificación tributaria para el cliente de los bienes y servicios. O sea, aquellas compañías que adquieren bienes y servicios de no obligados a facturar electrónicamente. Muy bien. Debemos de adquirir el servicio, el bien o el servicio, ¿cierto? Que es específico, descripción específica. Ojo, una descripción genérica puede llevar o conllevar a que el funcionario de la DIAN, de una manera subjetiva, diga, mire, lo siento, ¿qué son servicios? ¿Qué son asesoría de qué? Entonces, que sea específico ese servicio que me están prestando. Hay que detallar el valor total de la operación y discriminar el IVA cuando ello aplique, ¿cierto? Entonces, bien importante que se tenga en cuenta esto. Aquí es bien importante, cuando aplica, un ejemplo, cuando aplica el IVA, cuando tengo una asistencia técnica del exterior, cuando un servicio técnico, una consultoría, que generaría IVA teórico en Colombia, que lo retengo, lo pago y luego lo someto al descuento en IVA de acuerdo a las reglas de IVA. Entonces, si es con uno de esos, pues tengamos en cuenta que habrá de discriminarse. El formato electrónico, pues ya lo decía ahorita Lee, entonces esa interoperabilidad, utilizar el formato electrónico de generación que establezca la DIAN. Ya lo tenemos en el anexo técnico. Una numeración, así como la factura, así como entonces, tenemos que tener un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva que soporte, de documento soporte, incluyendo que el número de rango, la fecha, la vigencia de numeración autorizada por la DIAN. Ojo, recordemos que esto ya lo iba a salir la línea de tiempo, desde cuando está obligatorio, desde el 15 de agosto del 2020 hasta el 2021, hasta ahorita, hasta el 1 de mayo, trae vigente ese físico, pero con numeración consecutiva autorizada, y a partir de mayo, electrónico, con todos los requisitos. Deberá incluir una firma, esa firma del emisor, pero de acuerdo a las características y políticas de firma electrónica que establezca la DIAN, como la firma digital, no sé qué, pero entonces toca mirar esa característica que defina la DIAN. Y el CUD, o sea, incluir el código único de documento soporte, pues me lo reportará la misma anexo técnico en esas adquisiciones de bienes o servicios con obligados a facturar. Principales aspectos del anexo técnico, como para que tengamos alguna noción. El anexo técnico es grandísimo, son 85 páginas de ese anexo técnico, es largo, pero hay que leerlo, como les decía ahorita, no solamente el contador, el tributarista, el proveedor tecnológico, sino también el departamento de tecnología de la compañía, para que aseguren que esos requisitos están siendo totalmente validados. Entonces, establece, por ejemplo, que la fecha de generación, se establece que la fecha de compra, o sea, el día de la operación, debe ser igual a la fecha de la firma del documento, o sea, el día que generó el documento soporte. En caso de ventas acumuladas, recordemos que yo puedo acumular o ventas hasta una semana con el mismo proveedor. Dice que la diferencia entre el primer y el segundo no puede ser menos de 6 días. O sea, lunes, viernes, que es el último día hábil, por decirlo así, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La hora de generación, ojo, todo este sistema electrónico, todo este ecosistema que ustedes ven, ya tiene hasta la hora, establece que es deber de los facturadores electrónicos hacer uso de los sistemas computacionales para la firma, sincronizados con el reloj de la Superintendencia de Industria y Comercio,
que termine la hora legal colombiana. Esto es bien importante porque recordemos, yo tengo una fecha para transmitir y vamos a decir, hoy es 21 de abril, vamos a suponer un caso hipotético que hoy es el día que tengo que transmitir y el 21 de abril termina a las 12 de la noche. A las 12:01, 02, 1 de la mañana, que muchas compañías cuando están muy llevadas y transmiten, y oiga, se quedan, oiga, ahí ya la transmitiste extemporáneamente. Pero entonces ahí hay que sincronizar ese reloj, como dice ahí, con la hora legal colombiana. ¿Por qué? Porque la DIAN podrá perfectamente ejercer, oiga, Lee, se transmitieron a las 12:01, 12:02. Lo siento, por un minuto ya no es 21. Entonces tengamos en cuenta, señores, todos participantes, las formalidades aquí entran a jugar un papel importantísimo. Recordemos que si la DIAN encuentra que todo está bien, el pago, la sustancia, se va a la forma. Y la forma adolece, pues van a sancionar por allí. Muy bien. Ese formato electrónico, ya lo advertíamos, contiene la información opcional como por ejemplo la retención en la fuente. Hacemos zoom en negrilla, somos de la práctica, somos de los que recomendamos que se incluya la retención en la fuente practicada en todos los casos. ¿Por qué? Porque recordemos que hay algunos eventos en que no me emiten certificados de retención en la fuente. Puedo soportarlos con la factura, con el recibo de caja, pero que cumplan todos los requisitos de un certificado. Nosotros somos de la práctica que es mejor ponerla de una vez. El CUD, ya dijimos, los códigos el código de documentos soportes, ¿cierto? De esos documentos soportes y de las notas de ajuste que ya veremos, que son similares a las que ya le explicó para la nómina electrónica o para la factura, se generará a partir del procedimiento llevado a cabo en el momento de la generación, el cual se encuentra previsto en ese anexo técnico, que como esto es una charla corta, no podemos pararnos a mirar todas esas validaciones técnicas, pero es importante las dejamos acá sobre la mesa para que se validen. Los datos del vendedor. Ya en eso técnico se debe incluir si el vendedor es o no residente fiscal. Para los residentes solo aplica el NIP. O sea, un residente fiscal colombiano, pues venga el NIP. Pero para un no residente, tenemos que mirar si tiene tarjeta de extranjería, cédula de ciudadanía, o si tiene NID, o pasaporte, o cualquier otro tipo de documento de identificación extranjera, el PET, que es el permiso especial de permanencia, o NID de otro país. Siempre recordemos lo que les decía ahorita, tengo que colocar el no residente, el número con el cual se identifica esa persona en el extranjero. Acá también es bien importante indicar, la DIAN también se ha pronunciado en los gastos de caja menor. Hacemos zoom, en este dice, los gastos de caja menor también deberán estar soportados por documentos soporte, taxis, buses, todos los gastos de caja menor. De lo contrario, también estarán sujetos a la limitación sobre gastos que no se encuentren soportados con factura electrónica de venta. Ahorita lo advertí allí. Recordemos que hasta el 2021 los gastos que no tengan factura electrónica y estén soportados con un documento equivalente están limitados a un 20%, ¿cierto? Pero eso ya con la ley 2155 desaparece a partir del 2022. Significa, esto aplica hasta el 2021, que claro, es buenísimo, tiene efecto, porque apenas hasta ahora estamos presentando la declaración del impuesto de renta del 2021. Revisemos que esos gastos de caja menor tengan este documento, de lo contrario van a ser no deducibles. Les cuento prácticas, mejores prácticas en algunos clientes nuestros que son muy organizados, demasiado, pero igual a todos nos duele por algún lado. Cuando solicitamos un saldo a favor, ¿qué hizo la DIAN? Venga, présteme todos los soportes de caja menor. Claro, ¿qué hace ahí? Detener la devolución, rechazar, inadmitirla, hacer corregir porque para ello no hay materialidad, por 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 pesos, va una sanción por el punto grueso es que retienen la devolución. Venga, dejemos esa práctica acá mientras ustedes corrigen todo eso. Es bien importante que se haga una revisión ahorita este cierre, que ya es el último año que aplica documentos equivalentes, porque a partir del 2022 todo tendrá que estar soportado con factura electrónica o documento soporte, con obligados a facturar electrónicamente. Bien importante, señores, ténganlo presente, tomen nota porque es muy importante este asunto. Muy bien.
Igual como lo advertía Ali, aquí también tenemos notas de ajuste a ese documento de soporte electrónico. Vamos a mirar cuál es la función de esas notas de ajuste. Constituye el medio por el cual se realiza la anulación, porque yo puedo anular perfectamente un documento de soporte con obligados a afectar electrónicamente, o hacer una corrección a ese documento. ¿Corrección por qué? Por muchos tipos, por el servicio estuvo mal remunerado, o un precio que no era, o una cantidad que hicieron bien, por muchas razones que ya conocemos acá para no quedarnos ahí, puedo hacer un ajuste a ese documento de soporte con obligados. El momento, ¿cuál es el momento de esto? Pueden expedirse cuando el emisor del documento de soporte requiera su anulación o su modificación. Ojo, siempre y cuando no exceda el término de firmeza de las declaraciones que se aplicará al costo, deducción o impuesto descontable respectivamente. Aquí es bien importante, vamos a quedarnos también en una casuística. Oiga, dentro de la firmeza de las declaraciones, vamos a suponer que hay compañías que tienen pérdidas fiscales y tienen saldos a favor, que le va a revisar, porque recordemos que las que tienen pérdidas fiscales, la firmeza no son 3 años, son 5, dependiendo de qué tipo de contribuyentes, hay unas firmezas ya perdiendo, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que son 5 años. Pero yo, contribuyente, solamente tengo 3 años para corregir mi declaración voluntariamente. Y la DIAN viene y me fiscaliza en el 4º año. La DIAN me va a revisar, tranquilo, tengo este documento mal, va a corregir. Ya no lo puedo corregir porque ya se perdió la posibilidad de hacerlo. Entonces, ojo, hay que ponerle un zoom a todos esos temas. Ese documento, mucho cuidado con eso. Corríjalo dentro del tiempo, el plazo que usted tiene como contribuyente para hacerlo voluntariamente. ¿Correcto? Hay una numeración, claro, el número del documento soporte anulado o modificado deberá referenciarse en la nota de ajuste. En la nota de ajuste yo tengo un consecutivo, por ahora lo puedo dar, recordemos lo que dijo ahorita Lee, todo este ecosistema terminará siendo todo electrónico y de transmisión a la DIAN y validado por la DIAN. Entonces, pero al menos en la nota de ajuste tengo que referenciar cuál documento de soporte estoy ajustando o anulando o modificando. Hay un alcance, dice, no podrán usarse notas de ajuste para la anulación o modificación de otros ajustes. O sea, no puedo ajustar un ajuste con otro ajuste. Pero sí puedo, obviamente, tener muchas notas de ajuste hacia un mismo documento. Porque por precios, por prestación, por red. Hacia un mismo documento sí, pero no sobre una nota de ajuste, hacer otra nota de ajuste. Requisitos de las notas de ajustes electrónicas. ¿Ya? Esto es muy similar a todo lo que hemos venido haciendo, como el nómina electrónica. Denominación, estar denominada expresamente como nota de ajuste del documento de soporte, es larguísimo ya, cada vez se vuelve más largo. Nota de ajuste del documento de soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura o documento equivalente. La fecha de la generación, igual tener la fecha de generación de la nota de ajuste. Los mismos datos del documento de soporte, los apellidos, nombres o razón social y número de identificación tributaria del vendedor o quien presta el servicio. Si se trata de no residentes, igual. Basta con colocar la identificación otorgada en el país de origen y los datos del emisor de la compañía que está soportando el costo del gasto, con su nombre, razón social y NID. Y especificación, pues, de lo que estoy anulando, modificando, etcétera. Descripción del servicio, es igual que el mismo documento de soporte. Tener la descripción específica del bien y o prestación del servicio, el monto por el cual estoy haciendo esa nota de ajuste, y si tiene IVA, el ejemplo que les ponía, pues también hay que identificar ese IVA. El anexo técnico es el que reglamenta el mismo anexo técnico, el archivo, actualmente la versión 1.1, un XLM, etcétera. Hay una numeración, será llevar un número que corresponda a un sistema de número consecutivo interno que lo genera, pero que posteriormente será ese que la DIAN otorgue para que sea todo el ecosistema completo. La firma es igual que el documento de soporte, la firma del emisor del documento de soporte,
al momento de la generación, de acuerdo a las especificaciones técnicas que nos dé la DIAN. Incluir el código único de documento soporte, que hace referencia a la nota de ajuste, y el CUD de la nota de ajuste. Esquema de funcionamiento, así como el esquema de funcionamiento de la factura electrónica, de la nómina electrónica, este documento pues también tiene ese esquema. Igual, entonces, sabemos quién genera el documento, el adquirente, el que adquiere el bien o el servicio, que va a soportar el costo del gasto. Hay una interoperabilidad, ahí viene un proveedor tecnológico, está la DIAN, que es la que va a validar el documento electrónico, etc. Entonces, esa habilitación de relación dice que los contribuyentes habilitados como facturadores electrónicos podrán convalidar su habilitación para la generación de ese documento soporte. No se establece un número de pruebas mínimas, o sea, eso lo hacen es con el proveedor tecnológico, con la gente de ingeniería OTI de la compañía, etcétera, para que se validen todos esos, que la validación sea válida cuando se transmita, porque el que valida es la DIAN. Entonces, recordemos que la transmisión es inmediata o puede ser el último día hábil cuando acumulo operaciones con el mismo proveedor. Bien, vamos a pararnos en la validación, que es quien valida la DIAN. Entonces tenemos que verificar el cumplimiento de las reglas de validación. Ese anexo técnico y la resolución también contemplan todos esos requisitos que valida la DIAN. ¿Qué dice la DIAN? Era un documento electrónico que contiene la verificación. Eso es lo que genera la DIAN. Y también generará, firmará, se me trabó la lengua, almacenará y remitirá un mensaje de confirmación. Nosotros como emisores debemos conservarlo. Ya miraremos cuál es el tiempo de conservación enseguida, porque es muy importante como soporte nuestro. Pero también puede que el documento de la DIAN sea rechazado. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos, entonces la DIAN genera un mensaje en el cual se indican las causas por las cuales la validación no ha sido fallida. ¿Por qué no se validó en la DIAN? Y se deberá retransmitir ajustado hasta que se logre su validación. Tenemos un sub en azul y es: el obligado responderá por la exactitud, contenido y cumplimiento de los requisitos de tipo formal y sustancial de los instrumentos objeto de validación. Ya veremos igual ese régimen sancionatorio cuando no cumplo, similar al de la facturación, similar al de la nómina electrónica ya expuesto por Ali. Pero miremos esta interoperabilidad e interacción tecnológica. Ya decíamos, oiga, es que no es el contador, no es el director de impuestos, no es el financiero, es la compañía, es el proveedor tecnológico, es TI o los integrantes del equipo de tecnología de la compañía que tienen que ayudar a esa interoperabilidad, cumplir con todos los lineamientos dispuestos en el anexo técnico, utilizar lenguajes de programación informática, no lo sabemos nosotros, por eso tenemos que ir de la mano de ellos, porque hay un poco de temas que uno no entiende, sino cuando está de la mano de ellos, y uno acompaña, venga, esto es un trabajo en equipo, ya lo advertí ahora, son más de 300 requisitos en este ecosistema de facturación electrónica, venga, que ellos lean ese lenguaje técnico y lo llevemos a un lenguaje de cómo parametrizar este tema. La interacción, esto es bien importante, ya sí para nosotros, como que somos los responsables en esta área, de garantizar la inclusión de funcionalidades que permitan la interacción con ¿qué? Con los costos y gastos y deducciones que vamos a llevar a la declaración de renta. Recordemos que esté mi soporte y que interactúe con las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar según sea el tipo de documento. Además, con esa información tributaria y contable exigida en los anexos técnicos. Ahora bien, no todo es color de rosa, o sea, yo muy bien, tengo la implementación, estoy cumpliendo con ello, pero hay inconvenientes presentados por parte de los sistemas de la DIAN o por parte de nuestros sistemas del emisor, del contribuyente. Entonces, cuando es por parte de la DIAN, dice únicamente se configura inconveniente tecnológico para la transmisión del documento soporte por la DIAN
cuando se dé el aviso del inconveniente respectivo en el servicio informático electrónico de validación. La DIAN inmediatamente lo va a reportar. Ya todos, creo que todos hemos manejado todo el ecosistema electrónico de la DIAN, tanto para declaraciones, etcétera. Entonces, él deberá reportar el inconveniente. Entonces, el emisor del documento deberá transmitirlo en las siguientes 48 horas, a partir del día siguiente, aquel en que se restablezca el servicio informático electrónico del sistema de facturación. Bien, pero también tenemos los inconvenientes que le pueden presentar al emisor, al contribuyente, a la compañía, del otro lado de la DIAN. Se configura inconveniente cuando el emisor se enfrenta a situaciones que impidan la transmisión del documento soporte y o nota de ajuste. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a lo imposible. No sé, puede haber que un hackeo, nos ha pasado con clientes, les han hackeado sus cuentas, su compañía, etcétera. Pues tendré que tener todos los soportes. Entonces, cuando eso ocurre o pasó un rayo, qué sé yo, entonces tengo que tener muy claro cuando hay un inconveniente de este lado. El emisor deberá transmitirlo en las 48 horas a partir del día siguiente en el cual que se supere el inconveniente tecnológico. Ojo, hacemos zoom, deben dejarse los soportes que prueben el inconveniente. Recordemos que probar un caso fortuito, fuerza mayor, ante la DIAN, la verdad, en estos 25 años de trabajo que llevo en impuestos, es muy complejo, es muy complejo. Aquí nos tenemos que apoyar ahí sí muy bien del proveedor tecnológico, del departamento de tecnología, porque somos o contadores o abogados, expertos en finanzas, en impuestos, en contabilidad, pero no expertos en temas tecnológicos. Tenga muy claro eso porque ya vamos a ver el tipo de sanción a las que nos enfrentamos si incumplimos. Otros aspectos Hugo, relevantes. por aquí tenemos una pregunta. Claro. Mira, nos la hace Ana Milena Gómez y dice, teniendo en cuenta que el régimen simple de tributación declara sobre los ingresos, debe soportar sus costos y gastos con facturación electrónica y emitir el documento soporte. A ver, el facturador electrónico. Ya dijimos que el régimen simple, ya lo he expuesto allí antes, ¿cierto? Entonces, que el facturador electrónico estaba obligado, el régimen simple estaba obligado a facturar electrónicamente. Lo dijo Ali, ¿cierto? Dijo, está obligado a facturar electrónicamente dentro del ecosistema. Entonces, también decíamos por acá, ¿quién está obligado a la hora del documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente? ¿Quién quiere participar? O sea, alguien, ya dijimos, está obligado a generar el documento soporte con no obligados a facturar todos los contribuyentes del puesto de renta y entre ellos estaba el régimen simple, ¿cierto? Ali lo decía. Entonces, en concordancia con ello, pues él también debe preparar su documento de soporte cuando adquiera bienes o servicios con no obligados a facturar. Estamos. Correcto. Si hay alguna inquietud, si no fui claro, pues adelante y con todo el gusto lo podemos continuar. No sé si Ali tenga alguna apreciación diferente o aporte o sumemos a ello. Bueno, creo. Vamos entonces, que no, digamos, documento soporte electrónico. Entonces, ese anexo técnico, versión y término de adopción, pues aquí no me voy a quedar, simplemente les queremos compartir a todos los participantes. Recordemos que la implementación máxima es a partir del 2 de mayo. Y en ese link que les estamos colgando, como lo dijo María José al principio, se van a contar con nuestras memorias. En ese link van a encontrar todos los anexos técnicos y sus modificaciones para que lo tengan presente. Muy bien, ahora miremos los representantes que deban cumplir con el documento de soporte electrónico.
aplicable cuando el documento soporte es generado por un tercero. Recordemos, yo puedo perfectamente, todas las compañías y muchos clientes nuestros lo hacen así, tienen la nómina tercerizada o las compras tercerizadas o los impuestos, la contabilidad, la tesorería, alguna de las áreas. Y vamos a partir de aquí que la compañía tiene la nómina electrónica tercerizada y tiene la compra tercerizada. Entonces, cuando eso ocurre, es válido, claro, son negocios, claro, y de hecho nosotros somos el outsourcing de algunos de esos de tesorería, contabilidad, impuestos, etcétera, algunos de nuestros clientes. Entonces, ojo, cuando actuamos de esa manera, ¿qué dice la compañía? ¿Qué dice acá? Vamos, en la mitad está, a mi derecha está la compañía mandataria como proveedor de compras y gastos, y si a la izquierda sí es el tercero de nómina electrónica, ¿correcto? Entonces, el tercero deberá inscribir esta calidad en el RUT cuando la DIAN realiza los ajustes informáticos necesarios. El tercero debe estar previamente habilitado para ello y las partes deberán conservar el documento que acredite el cumplimiento de la obligación. Aquí está, esos representantes que deben cumplir con el documento soporte electrónico, ya le dijimos, aplicarle cuando el documento soporte es generado por un tercero. Si la compañía es mandataria, basa las veces de administradora de un contrato de colaboración empresarial, ¿qué recomendamos nosotros? Utilizar prefijos, hacemos un zoom. Sugerimos expedir el documento soporte con el uso de los prefijos para diferenciar estas operaciones y podrá hacer uso de un prefijo compuesto hasta por 4 letras, números o su combinación, para lo cual deberá solicitarse autorización. Es lo mejor. Cuando yo manejo, soy mandatario de muchos, o soy mandatario, por ejemplo, tengo mis propios documentos, para identificarlo, porque luego que no tengo un enredo de su contabilidad, la revisión con la DIAN, una fiscalización, eso lo dejamos como mejor práctica, ¿cierto? Recordemos que esos mandatarios siempre tienen que dar una certificación, por ley, y la compañía deberá emitir las respectivas certificaciones sobre los ingresos, costos, gastos y retenciones en la fuente practicadas en cada una de las operaciones que haya realizado por cuenta de su mandante y o el contrato, ¿cierto? Si es del caso. A estas certificaciones deberá detallar las facturas y documentos soportes que haya emitido en esas transacciones y efectuar su conservación. Ya miraremos la conservación, que es muy importante. Esto es un pequeño compartir una práctica. La representación gráfica de este documento, pueden haber otras, claro, esto no es único, exclusivo nuestro, no, otras compañías tienen eso, entonces pueden ser diseñadas de acuerdo con las necesidades del adquirente o emisor, deberán incluir los requisitos mínimos que ya hablamos de él atrás, ¿cierto? Del documento de soporte y o de la nota de ajuste. Y algo importantísimo y nos parece también muy relevante por la tecnología, la economía digital, debe incluirse adicionalmente un código QR para acceder a la consulta de los documentos validados. Este es un modelo, a mi derecha lo están viendo, tiene todos los requisitos que acabamos de hablar hacia atrás. Y también ven el código QR. Ven que el código QR prácticamente hoy está en todo, pagos electrónicos, restaurantes, cafeterías, peluquería. Aquí también está implementado para cuando uno le dé captura de imagen, validar todos esos documentos que se anexaron a ese documento soporte. Otras disposiciones, conservación, con lo que les decíamos ahorita, documentos, pues recordemos que por el artículo 632 y la ley 962 del 2005, que es la ley antitrámites, que aún tiene vigencia y que la aplicamos en nuestros litigios fiscales, dije que yo lo voy a garantizar. ¿Por qué? Mínimamente por el tiempo que esté en firme mi declaración tributaria, el tiempo de firmeza de esa declaración. Puedo hacer modificaciones a los anexos técnicos, claro, una vez que la DIAN publique una modificación, yo tengo 3 meses para operar esa modificación, ¿cierto? Una información adicional, claro, yo solicito a las entidades o instituciones que representen a algún sector o grupo, podrá solicitar formalmente a la DIAN la adición de campos de información adicional. Un campo abierto, todos los días requiere ajustes, es un ecosistema que, como bien dijo Ali, Colombia entró tarde, pero avanzó mucho, avanzó que mucho más que muchos países que aún vienen hacia atrás con el sistema, pero cada día lo están madurando más el ecosistema. Sabemos que el idioma y la moneda debe ser en idioma español y en peso colombiano, sin perjuicio de poder proceder adicionalmente en otro idioma o en otra moneda.
pero nuestra moneda funcional nos dicen las normas de NIF o IFRS, que es el peso colombiano. Aquí estamos alineados con ello. También tocó, como lo dijo Ali, la última reforma tributaria nuestra, que fue la ley 2155 del 2021. El incumplimiento de este documento, de la expedición del documento de soporte, dará lugar al desconocimiento de costos, gastos e impuestos descontables. Pero adicionalmente, me podrán aplicar las siguientes sanciones, ¿cierto? La norma que ha añadido esta reforma, añadió el artículo 616 del ET, digo, salvo que exista una sanción específica, la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación dará lugar a la sanción establecida en el artículo 651, ya la veremos en el siguiente slide. La expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación sin los requisitos también dará lugar a las sanciones establecidas en el 652. Esto está, si ustedes van así como de la mano, del mismo sistema, la mismo que la nómina electrónica, la factura, la nómina, vamos en la misma línea. Y la no expedición de los documentos a que hace referencia al sistema de facturación electrónica dará lugar a la sanción del 652-1, que ya también la expuso Ali en el mismo sistema de facturación. Yo creo que aquí no me voy a quedar para que tengamos unos 5 minuticos de cierre dando cumplimiento a ello. Esto ya lo expuso Ali, son exactamente las mismas sanciones que aplican para la facturación electrónica, para la nómina electrónica, y aquí es igual. Yo creo que voy a dar espacio para que Ali cierre con unas conclusiones muy importantes de ese sistema de facturación electrónica, todo este ecosistema. Ali, creo que voy a dejarte en este sistema. Ustedes van a contar con ello, con todo el material, y nos quedan como para honrar el tiempo de todos ustedes, demos espacio a estas conclusiones prácticas. Nos quedan 6 minutos, y por si de pronto hay otra pregunta o otras preguntas, adelante, Ali. Vale, Hugo, gracias. Y bueno, vamos a hablar como ya en resumen de unas conclusiones de todo esto que hemos visto. La primera de ellas es: todos los obligados a facturar electrónicamente, sin excepción, deben entregar esa factura electrónica y nunca generar documentos soporte. ¿Esto qué significa? Si una sociedad le está comprando a otra sociedad bienes o servicios, ya sabemos que todas las sociedades están obligadas a emitir factura electrónica, pero resulta que el vendedor no expide factura por cualquier razón, se niega a expedirla. Pues el comprador no podría expedir un documento soporte con no obligados a facturar para soportar esa transacción. Simplemente esa operación, si no tiene la factura, no va a poder tomarla como deducible sin la posibilidad de elaborar ese documento, como les digo. El siguiente es: las compañías deben verificar, entre otras operaciones, personas naturales no responsables, operaciones realizadas con el exterior, salvo las importaciones, como les decía. Esas son tal vez las dos más claves que ustedes tienen que mapear y monitorear: operaciones con esas personas naturales, porque sobre cada una de las transacciones tendrán que elaborar el documento equivalente con no obligados a facturar, ya con todo el detalle que Hugo nos ha dado. Y también las del exterior, que como les decía, de acuerdo con el carácter que no es extraterritorial de nuestras normas, pues no podemos exigirle a los terceros del exterior que emitan facturas electrónicas. Por lo tanto, hay que hacer un documento electrónico o un documento equivalente con no obligado a facturar para soportar el costo o gasto. La tercera es implementar de forma automática la generación del documento soporte con el reconocimiento contable de la operación, ajustar los procesos internos y el sistema computacional de las compañías de manera que permitan emitir ese documento electrónico. En este instante ustedes deben estar haciendo todo ese proceso. ¿Por qué? Porque a partir del 2 de mayo hay que expedirlo electrónicamente. Ya ustedes deben haber contactado a su proveedor electrónico para poder realizar ese empalme y poder hacer ese proceso mucho más sencillo. A partir del 2, si no se presentan el documento equivalente, como vimos, las sanciones son del artículo 651, incluso podrían tener ustedes cierre del establecimiento. La cuarta es identificar las operaciones entre residentes y no residentes, dado que el anexo técnico exige requisitos obligatorios.
Entonces, aquí también, los anexos, tanto la factura de elección electrónica como la nómina electrónica y como el documento equivalente con no obligados a facturar, tienen mucha minucia en los anexos técnicos. Entonces, tienen que verificarlos, tienen que leerlos y en eso se deben apoyar mucho en el facturador electrónico que los orienta en la forma más adecuada de poderlo diligenciar. Y el último es acudir de manera inmediata al proveedor tecnológico para verificar si el documento electrónico a emitir cuente con todas las condiciones del anexo técnico, así como la interoperabilidad e interacción tecnológica necesaria. Entonces, igual, y reiterando, un aliado de ustedes es el facturador electrónico que les va a permitir que este proceso sea mucho más sencillo. Y bien, esos son los temas que queríamos compartirles. Quiero pasar al buzón de preguntas y leer algunas de las que ustedes tengan. Aquí nos preguntan, eso acabas de indicar del tema de las cajas menores, por ejemplo, temas de taxi y compras menores que no emiten factura electrónica, entonces, ¿cómo se soportan? Ojo que aquí tenemos la siguiente situación. Ejemplo, si ustedes van a comprar con la caja menor a una papelería, necesitan una resma de papel para la compañía, por más económica que sea, supongamos que esa resma de papel vale 8,000 pesos, si le están comprando esa resma a una sociedad, esa sociedad obligatoriamente les va a tener que entregar el documento, la factura electrónica, que es el documento idóneo para soportar esa transacción. Entonces, no es que haya una separación entre compras con caja menor de las compras que no son caja menor, no. Aquí es simplemente cualquier compra a una sociedad, pues debe tener factura electrónica. Y los temas como taxis, ya habíamos visto al inicio que los taxis no están obligados a emitir factura electrónica. Entonces, en ese caso, sí es la sociedad, el contratante, quien debe proceder a emitir ese documento equivalente con no obligados a facturar. Bien. Hay otra pregunta de Ana Milena Gómez. Dice, buenas tardes, una pregunta teniendo en cuenta... Señor, esa... Ok. El régimen de tributación. Creo que no hay ninguna más. Creo que entonces no hay ninguna otra. El régimen simple de tributación debe emitir factura electrónica, por lo tanto, no es el documento soporte con no obligado a facturar, no es válido en este caso. Bueno, creo que con esto daríamos por terminado nuestra sesión. Espero que sea de mucho provecho para ustedes el cumplimiento de estas obligaciones y bueno, le doy la palabra a María José. Bueno, recuerden que todo esto les va a llegar a su correo, entonces los links que tanto Hugo como Ali nos recomendaron, estas conclusiones prácticas, la norma que vimos, absolutamente todo, ustedes lo van a poder tener en sus manos para que lo estudien y se lo compartan a su equipo y podamos pues sacarle el mayor provecho a esta información que nos acaban de dar nuestros dos expertos en esta última sesión del bootcamp de Finactiva. Nada, a mí solo me queda agradecerles a Hugo y a Ali por este tiempo que compartimos y tanto que aprendimos. Les recuerdo que con esta sesión ya cerramos nuestro bootcamp en el que tratamos temas como flujo de caja, indicadores financieros, Radian, facturación electrónica y productos financieros alternativos como factoring y confirming para que ustedes puedan con todas estas herramientas hacer las mejores elecciones en temas de financiación para su empresa y que mantengan sana la contabilidad, la caja, absolutamente todas las prácticas contables y financieras y administrativas dentro de su empresa. Entonces, nada, yo les doy las gracias otra vez, reitero las gracias y van a poder acceder a todo este material. Hugo y Ali quieren decir algo por último ya para despedirnos. No, muchas gracias, María José, y muchas gracias a todos los participantes por haber estado tan atentos a esta presentación. Hoy, María José, pues quedamos dispuestos a acompañar en otros temas relevantes. Como te decía yo, un tema bien relevante desde el punto de vista tributario para toda la comunidad de Finactiva y con todo el gusto
con tiempo los podemos seguir acompañando. Claro que sí, así será. Temas como Radian y todo esto que a todos nos tiene como con ganas de saber más y de conocer mucho más y de aprender así de expertos como ustedes, con seguridad los vamos a seguir tocando. Y nada, feliz tarde, muchas gracias por haber estado acá. Excelente charla. Hugo y Ali, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Con Un mucho abrazo. gusto. Que estés muy bien. Hasta luego, Bueno, Ali. buena Que noche estén para muy todos, bien, María hasta José, luego. todos los Hasta participantes. Nos luego. veremos. Gracias.